close till I get up. Time is barely on our side. Muy buenas, vamos a trabajar un poco más con ejemplos de lo que son las estructuras. Imaginemos que tenemos una lista de números, los cuales queremos trabajar, queremos utilizar para identificar algún tipo de cosa. Por ejemplo, la lista de gastos que hemos tenido en el mes. Y la lista de gastos normalmente hacemos de que eliminamos o editamos un gasto solo cuando lo estamos registrando, es decir, al insertar al final, porque si no ya sería ilegal. Aunque sean los gastos de la casa, no podemos hacer el balance después, podemos revisar y después tal vez editar algunos de los elementos. Bien, para eso nosotros vamos a crear una estructura que la vamos a llamar gastos. Esta estructura tiene un valor flotante, ¿no es cierto? Porque manejamos números reales cuando hablamos de dinero y es el valor, el monto. Este gasto que estamos realizando tiene que tener un detalle, el cual es de tipo string, porque es una cadena. Lo vamos a llamar detalle de gasto. Y vamos a manejar una estructura enlazada. Por lo tanto, necesitamos un struct gastos y acá el apuntador a mi siguiente nodo. Por lo tanto, lo vamos a llamar siguiente gasto. Necesitamos hacer un type def. ¿Para qué? Para poder hacer la declaración, la creación de ese nuevo tipo de dato compuesto que es el que nosotros estamos creando. Entonces decimos type def, luego le decimos que es una definición de una estructura, de nuestra estructura que se llama gastos y que vamos a crearlo como un puntero para la dirección que ocupa y lo vamos a llamar lista o nodo, mejor nodo gastos. Listo. Tenemos la definición, tenemos nuestra estructura y tenemos el tipo de dato. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, vamos a pensar en las actividades que vamos a tener. Primero, necesitamos crear un nodo raíz. Bueno, para crear un nodo raíz necesitamos devolverlo. Entonces, nodo gastos, crear raíz o nodo 0. ¿Y qué necesitamos introducir? Nada, ¿no es cierto? Luego necesitamos insertar nodos, insertar gastos. No tenemos ninguna salida. Por lo tanto, insertar gasto. ¿Qué va a entrar? Necesitamos un monto y un detalle, o necesitamos preguntar al usuario. Vamos a trabajar preguntándole al usuario. Por lo tanto, no puedo trabajar aquí con un void, sino que necesito mi primer nodo. Nodo gastos, primer nodo. Listo. ¿Qué más necesitamos? Eliminar el último gasto que realizamos. Para eliminar el último gasto necesitamos nodo gastos y el primer nodo para poder llegar hasta el último. Tal vez olvidamos un gasto por ahí. Void insertar en una posición y le decimos que necesitamos para ello el primer nodo y además la posición. Tenemos estas 4 funciones principales, ¿no? Crear el nodo raíz, insertar un gasto, eliminar el último gasto realizado e insertar en una posición dada un gasto que tal vez olvidamos de registrar.
Podríamos hacer eliminar en una posición dada, pero por el momento lo vamos a omitir en este ejemplo. Por último, necesitamos mostrar los gastos, ¿no? Esto siempre se debe hacer y para eso necesitamos del nodo gastos el primer nodo. Perfecto. Hasta ahí vamos correctamente. Se lo voy a copiar como ejemplo en la misma carpeta posteriormente. Ejemplo, gastos. Listo. Hasta ahí creo que todo va bastante bien, estamos familiarizados con ello. Ahora vamos a hacer las opciones que nosotros necesitamos. La primera sería el manejo del menú, void menú, y necesito el nodo gastos, mi primer nodo, igual, para poder tener mi menú. Entonces, mostrar, pero fíjense, cada vez nosotros necesitamos crear un nuevo elemento, es decir, un nuevo nodo. Tenemos, por ejemplo, el crear nodo raíz que me genera un nodo y lo devuelve. Podría ser el primero como podría ser otro nodo. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la creación de un nodo y no solamente del nodo raíz. Vamos a hacer primero este código para que vean cómo podemos utilizarlo. Entonces, nodo gastos, en la opción crear nodo, tiene que, primera cosa, generarme un nodo, ¿no? Voy a crear ese nodo. Es como estábamos viendo, tengo mis nodos, entonces yo necesito crear un nodo nuevo y eso es lo que va a hacer esta función y me va a entregar el nodo listo para poderlo insertar. Para ello, aquí vamos a crear, ¿no es cierto?, nuestro nodo de gastos, y va a ser un nuevo nodo. Luego, ¿qué hacemos con ese nodo gastos nuevo? Tenemos que asignar una posición de memoria, es decir, que realmente exista. Por lo tanto, nuevo toma el valor de new. Sabemos que esta función nos permite reservar la memoria. Necesitamos que ese tamaño sea del tamaño de la estructura gastos. Luego, ese nuevo nodo necesita tener la lectura de los datos. Perfecto, entonces nosotros vamos a hacer un poco de maquillaje. System Clear Screen o CLS. Luego necesitamos mandar un mensaje, cout, por favor, el monto utilizado. Dos puntos, punto y coma. Sein, vamos a nuevo nodo. Y según la estructura, tenemos que colocarlo en monto. Ah, perfecto. Entonces, flechita, monto. Y allí nosotros guardamos la información. Luego, tenemos que hacer la inserción de un detalle. Un detalle puede tener espacio. Por lo tanto, sein, punto, fíjense que Sinheim tiene este diccionario y nos permite ver las otras funciones que tenemos. Borramos el buffer. Luego hacemos un getLine. Necesitamos una variable auxiliar para ello, que sea de tipo string, para poderla llamar. Vamos a leer una línea, por lo tanto la voy a llamar línea. Vamos a decirle que vamos a utilizar la función, lo mismo que hacíamos con el sein, pero lo vamos a guardar con espacios y con todo en la variable línea. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos ese nodo que hemos creado y en la posición de detalle le asignamos, ¿qué cosa? El contenido de línea. Vamos a ver si escribí bien, no, detalle de gasto. Vamos a cambiarlo. Entonces digo detalle guión bajo gasto. Y ahora sí, tenemos
los elementos creados. ¿Y qué es lo último? Nuevo, punto siguiente, siguiente gasto, según lo que hemos puesto, ¿sí? Siguiente gasto, toma el valor de nulo. Y ese va a ser el nodo estándar que nosotros vamos a necesitar. Bien, ahora que tenemos nuestro nodo que nos sirve para crear el nodo, cual fuese este, vamos a hacer la operación de insertar un nuevo gasto. Para insertar un nuevo gasto, nosotros necesitamos, evidentemente, un nodo de tipo gastos que sea el nuevo nodo. Este nuevo nodo tiene que tener los gastos que necesitamos. Por lo tanto, vamos a crear un nodo y lo vamos a asignar. Ese nuevo nodo va a tomar el valor de la creación de un nodo. De esta manera, nosotros nos ahorramos un poco de trabajo de estar haciendo más líneas de código. Estamos reutilizando la misma función. Una vez tenemos creado el nuevo nodo ya asignado, tenemos que ponerlo al final. ¿Cómo llegamos al final? Tenemos que tener un ciclo while mientras el primer nodo sea punto siguiente gasto sea diferente de nulo. Vamos a ver acá la estructura siguiente gasto. Entonces, mientras este sea diferente de nulo, va a caminar, va a avanzar. Por lo tanto, yo voy a hacer que mi primer nodo, que es la información, la copiecita que me está llegando, tome el valor del siguiente. ¿Esto para qué? Para poder caminar. Entonces ponemos siguiente guión bajo gasto. Listo, con eso avanzamos. Cuando llegamos al último nodo, lo que hacemos es enlazar ese último nodo que teníamos, que está asignado en este, porque este es el que está caminando. Punto siguiente, guión bajo gasto, toma el valor de el nodo que hemos creado. Listo. Con eso lo que hemos hecho es poder reutilizar líneas de código. Bien, una vez estamos aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, por ejemplo, mostrar los gastos. ¿Sí? Para mostrar los gastos, nosotros nos vamos al final. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar. Para mostrar que necesitamos caminar y mostrar. Vamos a reutilizar este código. Y lo primero que vamos a hacer es mostrar un poco de maquillaje, system, crear screen. Luego mostramos cout, un poco de maquillaje al 92n para hacer el famoso salto de línea. Bien, adelanto un poco y ya tenemos aquí la función mostrar gastos. ¿Qué hace? Hemos dicho maquillaje, luego la condición para poder avanzar. Aquí está la operación para poder avanzar, que es el paso siguiente. Y aquí antes de eso tenemos mostrar los datos. Entonces primero mostramos el detalle del gasto y luego mostramos lo que es el monto. Cuando termina de avanzar, vamos a tener el último nodo que no ha entrado porque el while no lo permitió. Entonces lo mostramos. De esa manera tendríamos para mostrar gastos. Aquí vemos que no tenemos la condición, ¿no?, de mostrar gastos. Esta es una función void, por lo tanto debemos considerarlo, ¿no?, esa parte de cuál es el dato de salida, información de salida, que no existía. Perfecto. Con eso tenemos mostrar gastos. Voy a adelantar y vamos a hacer un poco lo que es la función para el menú también.
Entonces, la función menú tiene por entrada, para llamarla, el primer nodo, y como salida no tiene nada. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, necesitamos poner todas las opciones. La opción 1 para insertar, 2 para mostrar. Entonces, 1 para insertar un nuevo gasto, 2 para mostrar los gastos realizados, 3 para eliminar el último gasto, 4 para insertar una posición dada, en una posición dada, luego leemos la respuesta y pasamos al switch. El switch no es más que una estructura que me permite tomar o hacer una condición múltiple donde necesitamos una variable, que en este caso es la variable respuesta, para poder ir comparando los casos posibles. Entonces vamos a tener la comparación del caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y en cualquier otro caso. La estructura switch nos permite entonces comparar diferentes múltiples valores respecto a una misma variable, ¿no? Si la variable respuesta está con el valor 1, entonces insertamos un gasto. Para hacer eso le llamamos al primer nodo. Si el valor que se le dio es el 2 del menú, entonces va a mostrar los gastos. Si es 3 va a eliminar el último gasto, y si es 4 va a insertar en una posición dada. Para ello yo necesito preguntar la posición y enviársela a mi función. En cualquier otro caso se considera un error. Ahora vamos a pasar a hacer lo que es la función eliminar último. Para ello lo que debemos hacer es primeramente crear un nodo auxiliar de gastos para poder guardar la anterior posición. Este auxiliar va a tomar el valor del nodo que nosotros estamos metiendo, es decir, de primer nodo en primera instancia. Mientras primer nodo en su posición o en su elemento siguiente, gasto, sea diferente de nulo, ¿qué va a hacer? Va a poder avanzar. Por lo tanto, lo primero que hacemos es que auxiliar va a tomar ese valor del primer nodo para guardarlo, el nodo anterior, y primer nodo va a tomar la posición del siguiente o el valor del siguiente. Luego, ¿qué hacemos? Cuando termina esto, nos aseguramos, ¿no?, de que existan nodos para eliminar. ¿Cómo sabemos que hay nodos para eliminar? Si es que el auxiliar no es también el primer nodo. Si es que es así, significa que no caminó, que no avanzó. Por lo tanto, si auxiliar es diferente de primer nodo, podemos hacer las tareas. Si no, un mensajito, cout, aquí ponemos el mensaje, no existen más nodos para eliminar. Y hacemos acá un system.pause para que se dé cuenta de qué es lo que está pasando. En caso de que sí se puede eliminar, lo que hacemos es que auxiliar, ¿sí?, en su elemento siguiente gasto, toma el valor de nulo, porque ya no hay más, y agarramos a ese elemento que teníamos, que ahorita lo tenemos contenido en primer nodo, y lo eliminamos, ¿no es cierto? Con eso nosotros liberamos también la memoria. Bien, ahora vamos a realizar la función que es insertar en una posición. Nosotros de antemano sabemos que necesitamos un contador para poder contar los intervalos que vamos avanzando para poder llegar a la posición. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un nodo nuevo. Necesitamos que este nodo nuevo exista
Por lo tanto, vamos a reutilizar la función, al igual que hicimos en insertar gasto, vamos a reutilizar crear nodo. Por lo tanto, aquí llamamos a crear nodo, que ya funciona, y él se va a encargar de hacer lo que necesita hacer y nos va a enviar como nosotros necesitamos ese nuevo nodo. Luego, tenemos que ver la posición, ¿sí? Tenemos que sacar la respuesta si existe o no existe ese nodo. Por lo tanto, necesitamos un ciclo while. Debemos condicionar en primera instancia si existen más nodos para seguir avanzando. Por lo tanto, ese primer nodo en su elemento siguiente tiene que ser diferente de nulo. Eso le permite avanzar. Otra condición que necesitamos, por lo tanto, usamos el conector i. Nosotros debemos decir si es que llegó a la posición. Por lo tanto, nuestro contador, que debió ser previamente iniciado en 0, debe ser igual. Contador debe mantenerse diferente de la posición a la cual queremos llegar. Mientras esto ocurra, ¿qué va a hacer el ciclo while? Va a caminar. Entonces, primer nodo va a tomar el valor de primer nodo en su posición siguiente gasto. Con eso nosotros hacemos que vaya caminando. Cuando llega al final, ¿qué hacemos? Cuando llega al final nos preguntamos si se encontró la posición. Es decir, si contador es igual a la posición. Y en ese caso se inserta. Si no, un mensajito cout no existe la posición. Y system.pause. ¿Qué se hace si es que sí existe nuestra posición? Ese nodo que hemos creado, que hemos puesto nuevo, que está aquí, tenemos que insertarlo, tenemos que meterlo. Por lo tanto, hacemos con el anterior, y fíjense que aquí no hemos almacenado la anterior posición. Me está devolviendo directamente la posición que debo hacer, es decir, que yo tengo un nodo aquí y debo insertar el nuevo entre este y el que le sigue. Por lo tanto, nosotros tenemos que, primera cosa, salvar el enlace de este que tengo en este momento que está caminando. Por lo tanto, el nodo nuevo en su posición siguiente gasto va a tomar el valor de lo que estoy guardando del primer nodo punto siguiente gasto, ¿no es cierto? Ya hemos guardado, por lo tanto ahora sí podemos perder ese enlace y primer nodo punto siguiente va a tomar el valor del nuevo nodo que hemos creado. Y con eso estaría listo nuestro procedimiento. Bueno, tenemos todo este código y ahora necesitamos hacer lo principal. Primera cosa, necesitamos un nodo raíz, que es el que siempre va a guardar la primera posición. Este nodo raíz va a tomar el valor de la creación de un nodo. Y luego lo que vamos a hacer es un while infinito, por el momento, mientras sea verdad. ¿Qué va a hacer? Va a llamar a menú. ¿En qué posición?
en la posición del nodo raíz. Fíjense cómo hemos reutilizado una buena cantidad de código. Ahora ejecuto. Aquí tenemos el ejecutable. Vamos a iniciar con un monto de 20 bolivianos. Detalle compra de carne, ¿no? Y eso, compra de pan para la casa. Vamos a mostrar los datos. Ahí está el primer módulo insertado. Vamos a insertar un módulo al final. Pongamos que gastamos 500 pesos en helados por el tema del calor. Vamos a mostrar, ahí tenemos los detalles. Vamos a insertar en una posición dada. Le vamos a decir que vamos a insertar en la posición 0. Vamos a decir que hemos utilizado 35,50 centavos para comprar hojas. Vamos a mostrar los datos y ahí tenemos en la posición 0, que hemos dicho que siempre va a ser la siguiente porque ese va a ser nuestro nodo raíz. Por lo tanto, ahí tenemos las hojas insertadas. Vamos a empezar a eliminar. 3 se eliminó, 3 nuevamente se eliminó, 3 nuevamente y me dice ya no hay más que eliminar. Ponemos mostrar y ahí está, que está solamente el nodo que dijimos que era raíz. Ahí está todo funcionando. Tenemos el código que también se los comparto para que ustedes puedan trabajarlo. Otro ejemplo sencillo de listas enlazadas ya aplicadas a algo que sí tiene una utilidad, como es el tema de llevar las cuentas en casa. Les agradezco mucho por su atención. Hasta la próxima.